Me llamo Joel Guerrero y soy el autor de Génesis del Oculto. Soy de Aldaya, vivo aquí desde toda mi vida y bueno, acabo de publicar mi primera novela hace muy poco. Aparte de eso, soy un hombre trans y esta novela también es como un poco esa parte de mí y esa parte de mi historia, ¿no? Esta novela es ciencia ficción y fantasía y trata sobre la historia del diablo. ¿Nunca te has preguntado por qué Lucifer desobedeció a Dios? Pues en esta novela se le da una voz y él mismo explica su versión de los hechos. Con esta novela yo he querido explicarle al mundo que siempre hay dos caras de la historia y que realmente solo hemos escuchado la versión de Dios. Nunca se le ha dado una voz al diablo para que se explique. Y yo consideraba bastante importante en el momento en el que estamos actualmente una voz disidente, una voz rebelde, porque para mí Lucifer es como ese representante de la rebeldía, ¿no? Aparte de esto, en la historia también, como he dicho, hay una parte de mi transformación y esa revolución del cielo de los ángeles también es la mía, es mi revolución interior y quiero que en parte también sea la vuestra. Empecé a escribir cuando era adolescente, aproximadamente en los 15-16 años, y para mí la escritura siempre ha sido como una asignatura perdida. Yo sabía que algo había ahí, pero no sabía el qué. Siempre he pensado cuando era más joven que nunca llegaría a nada, que nunca escribiría una novela, de hecho me parecía imposible. También es verdad que cuando yo era joven tuve bastantes problemas, no diría traumas, pero sí que es verdad muchos baches en el camino. De hecho, uno de los mayores pues, fue el cambio de sexo y la muerte de mi padre, ¿no? Y digamos que para mí la escritura es una necesidad, porque a través de esta obra yo he expresado lo que yo tengo en mi interior, que la verdad es que lo que más nos cuesta es sacar esa oscuridad que llevamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me ha ayudado a entenderme a mí mismo, a entender un poco el mundo y sobre todo amarme a mí mismo, que es lo más importante, ¿no? Porque la verdad es que yo cuando empecé a escribir la novela, yo aún era mujer, aún no había hecho el cambio. Y cuando a los 2 años o así de empezar a escribirla, empecé a cambiar y la novela también cambió conmigo, entonces es parte de mi transformación. Yo creo que esta novela puede ayudar a muchas personas. Siempre he pensado que con una persona que cambie su vida leyendo este libro merece la pena. Para mí no solo se rige a las personas trans, que evidentemente ahora mismo pues, necesitan ese apoyo, ¿no? Es verdad que como que se está empezando a ver más el asunto trans, hay más personas, hay más apoyo, hay más ayudas, pero es verdad que cuesta mucho, sobre todo descubrirlo, sobre todo animarse a decírtelo a ti mismo. Eso es lo más complicado, para mí eso fue el paso más difícil. No decírselo a mi padre ni a mi madre, sino decirme a mí mismo, Joel, eres un hombre, ¿no? Esta novela para mí es como una especie de voz para los marginados, para los vejados. Quiero que la gente que lea este libro se levante un día y diga, yo voy a luchar por ellos, voy a luchar por esas personas que viven en miseria, porque hay mucha gente que está entre tristezas y no nos damos cuenta, y creo que en el mundo de hoy en día, donde hay tantos odios, hace falta un poco de empatía y un poco de amor. Y es un poco eso, este libro es para todos, es una revolución interna para muchas personas. Y es evidente que también yo, por ser trans, como que intento dar un poco esa faceta en el libro, ¿no? Aparecen bastantes personajes que forman parte del colectivo LGTB y también quiero un poco incluirlos, porque es verdad que últimamente en la literatura sí que se están animando a incluir personajes gays, transexuales, lesbianas, pero todavía veo un poco de reticencia. Bueno, esta novela, evidentemente para mí es una oda a la blasfemia, ¿no? Quiero un poco sacar esa parte más oscura de lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Quiero que el ser humano mire a ese abismo que le da tanto miedo, porque creo que en ese abismo está la respuesta, está la magia, está nuestra salvación, porque realmente dentro de ti hay algo que no quieres ver, y eso que no quieres ver es lo que te puede salvar.